Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que estén pasando un día fantástico, llenísimo de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Y vaya que este tiene tela que cortar. Hoy vamos a hablar de una figura que sinceramente no necesita presentación, Demet Özdemir. Una actriz que ha conquistado nuestros corazones no solo con su talento en la pantalla, sino también con su carisma y su estilo impecable. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles más icónicos, ni de sus alfombras rojas deslumbrantes. Hoy vamos a centrarnos en algo que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente: su anillo. Sí, ese anillo que ha lucido en varias ocasiones y que ha desatado una ola de especulaciones y rumores en las redes sociales. ¿Es un simple accesorio de moda? ¿O hay algo más detrás de esta joya brillante? ¿Será acaso una señal, un mensaje oculto, una declaración silenciosa sobre su vida personal? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada foto, cada aparición pública en la que Demet ha lucido este misterioso anillo, y vamos a tratar de descifrar el enigma que lo rodea. Pero eso no es todo. Porque, como ya sabrán, la vida de las celebridades siempre está rodeada de controversia, y Demet Özdemir no es la excepción. En este vídeo también vamos a abordar algunas acusaciones impactantes que han surgido en los últimos meses y que han puesto a la actriz en el centro de la polémica. Vamos a analizar la evidencia, a escuchar diferentes perspectivas y a tratar de llegar a una conclusión justa y objetiva. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te encanta el chisme del mundo del espectáculo, o simplemente si te gusta resolver misterios, este es el vídeo para ti. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y mucho drama. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y déjenos un comentario al final con su opinión sobre este tema. Su apoyo es muy importante para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su misterioso anillo. Empecemos por el principio. El anillo en cuestión es una pieza llamativa, eso es innegable. Se trata de un anillo con una piedra central considerable, rodeada de diamantes más pequeños. El diseño es elegante y sofisticado, pero al mismo tiempo tiene un toque moderno y actual. Demet lo ha lucido en diferentes dedos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. A veces lo lleva en el dedo anular, otras veces en el dedo índice e incluso en el dedo corazón. ¿Tiene algún significado este cambio constante? Algunos fans creen que sí. Argumentan que Demet podría estar enviando mensajes sutiles a través de la forma en que lleva el anillo. Por ejemplo, si lo lleva en el dedo anular, podría estar indicando un compromiso o una relación seria. Si lo lleva en el dedo índice, podría estar expresando su poder y su confianza. Y si lo lleva en el dedo corazón, podría estar mostrando su amor propio y su individualidad. Suena un poco rebuscado, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las celebridades a menudo utilizan su imagen y su vestimenta para comunicar mensajes que van más allá de lo evidente. Profundicemos en esta teoría. ¿Podría ser realmente un compromiso? ¿Será que Demet ha encontrado el amor nuevamente después de su divorcio, y este anillo es la señal que todos estábamos esperando? Imaginemos la escena: un restaurante romántico, la luz de las velas, una declaración de amor sincera, y finalmente el anillo. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Pero también podría ser una estrategia para mantenernos enganchados, un juego mediático para generar aún más interés en su vida personal. ¿Hasta dónde estarían dispuestas las celebridades a llegar para mantenerse en el ojo público? Otros fans, sin embargo, creen que el anillo es simplemente un accesorio de moda, una pieza más de su impresionante colección de joyas. Argumentan que Demet tiene un gusto exquisito y que le encanta experimentar con diferentes estilos. Y honestamente, esta explicación también tiene mucho sentido. Demet es una figura pública que siempre está a la vanguardia de las tendencias, y es probable que simplemente haya encontrado un anillo que le guste y que lo use porque le hace sentir bien. Ella siempre ha sido una fashionista, un ícono de estilo para muchas jóvenes. Sus outfits son imitados, sus peinados copiados, y ahora, su anillo se ha convertido en el objeto de deseo de miles de personas. ¿Será que Demet es consciente de este poder y lo utiliza para influir en las tendencias?
¿O simplemente se viste como le da la gana, sin pensar en las consecuencias? Analicemos algunos de sus looks más icónicos y veamos si podemos encontrar alguna pista sobre su estilo. Hoy sus preferencias. Quizás al estudiar su evolución como fashionista, podamos entender mejor el significado de este misterioso anillo. Pero entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué este anillo en particular ha generado tanta controversia? Creo que la respuesta está en el momento en que Demet empezó a usarlo. Coincidió con un periodo de cambios importantes en su vida personal. Recordemos que Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático que acaparó titulares en toda Turquía. Parecían una pareja feliz y enamorada, pero lamentablemente su matrimonio no duró mucho tiempo. Se divorciaron unos meses después, dejando a muchos fans sorprendidos y decepcionados. La relación entre Demet y Oğuzhan siempre estuvo bajo el escrutinio público. Desde el inicio de su romance hasta el día de su divorcio, cada paso que daban era noticia. La presión mediática, las expectativas de los fans, las agendas profesionales, todo esto debió ser un factor determinante en el fracaso de su matrimonio. ¿Será que Demet aprendió la lección y ahora prefiere mantener su vida amorosa en secreto? ¿O seguirá exponiéndose a los medios, arriesgándose a que sus relaciones fracasen nuevamente? Analicemos la relación entre las celebridades y la prensa, y veamos cómo la presión mediática puede afectar sus vidas personales. Poco después de su divorcio, Demet comenzó a lucir este misterioso anillo. Y por supuesto, los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que el anillo era un regalo de un nuevo pretendiente, un hombre misterioso que había conquistado el corazón de Demet. Otros afirmaban que era un símbolo de su independencia y su nueva etapa como mujer soltera. Y otros incluso llegaron a especular que el anillo era una especie de talismán, un objeto mágico que le ayudaba a superar su ruptura y a encontrar la felicidad. Cada una de estas teorías tiene su propio encanto. La idea de un nuevo pretendiente misterioso es romántica y emocionante. La idea de un símbolo de independencia es poderosa y empoderadora. Y la idea de un talismán mágico es fantasiosa y esperanzadora. Pero, ¿cuál de estas teorías es la más probable? ¿Cuál de ellas encaja mejor con la personalidad de Demet? Analicemos su comportamiento después del divorcio, sus declaraciones públicas, sus proyectos profesionales. Quizás, al estudiar su vida post-matrimonio, podamos encontrar alguna pista sobre el significado de este misterioso anillo. Por supuesto, Demet nunca ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal, y ha preferido centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Pero eso no ha impedido que la gente siga especulando y tratando de descifrar el enigma de su anillo. Esta actitud de Demet de mantener su vida privada en secreto es comprensible. Después de la experiencia de su matrimonio fallido, es natural que quiera proteger su intimidad y evitar la presión mediática. Pero al mismo tiempo, esta actitud alimenta aún más la curiosidad de sus fans y de la prensa. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que Demet está tratando de ocultar? Analicemos la estrategia de comunicación de Demet y veamos cómo maneja su imagen pública. Quizás al estudiar su forma de interactuar con los medios, podamos entender mejor por qué ha decidido mantener el silencio sobre el significado de su anillo. Ahora bien, pasemos a las acusaciones impactantes que han surgido en los últimos meses. Como mencioné al principio, la vida de las celebridades siempre está rodeada de controversia, y Demet Özdemir no es la excepción. En este caso, las acusaciones están relacionadas con su comportamiento en el set de filmación de una de sus últimas series. Según varios rumores que han circulado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, Demet habría tenido actitudes poco profesionales y difíciles de manejar durante el rodaje de la serie. Se dice que llegaba tarde a las grabaciones, que se negaba a seguir las indicaciones del director, y que incluso tuvo enfrentamientos con algunos de sus compañeros de reparto. Estas acusaciones son graves y si son ciertas, podrían dañar seriamente la reputación de Demet. El comportamiento en el set de filmación es fundamental para el éxito de cualquier producción. La puntualidad, el respeto por el director y los compañeros, la disciplina, todo esto es esencial para crear un ambiente de trabajo armonioso y productivo. ¿Será que Demet ha perdido el control y se ha dejado llevar por su ego? ¿O es víctima de una campaña de difamación por parte de alguien que quiere perjudicarla?
Analicemos el ambiente de trabajo en el mundo del espectáculo y veamos cómo las tensiones y los conflictos pueden afectar el rendimiento de los actores. Estas acusaciones, como se pueden imaginar, han generado mucha controversia y han dañado la imagen pública de Demet. Muchos fans se han mostrado decepcionados y han expresado su preocupación por su comportamiento. Otros, sin embargo, han defendido a la actriz y han argumentado que las acusaciones son falsas y que forman parte de una campaña de desprestigio contra ella. La reacción de los fans ante estas acusaciones ha sido diversa. Algunos se han mostrado comprensivos y han expresado su apoyo a Demet, argumentando que todos cometemos errores y que merece una segunda oportunidad. Otros se han sentido decepcionados y han cuestionado su profesionalidad, argumentando que una figura pública debe ser un ejemplo a seguir. Y otros simplemente han preferido mantenerse al margen y esperar a que se aclaren los hechos. ¿Cómo afecta la opinión pública la carrera de un actor? ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a juzgar el comportamiento de las celebridades? Analicemos la relación entre los fans y los ídolos, y veamos cómo la opinión pública puede influir en la vida personal y profesional de los famosos. Es importante señalar que hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen estas acusaciones. No hay vídeos, ni fotos, ni testimonios directos que demuestren que Demet haya tenido un comportamiento inapropiado en el set de filmación. Todo se basa en rumores y especulaciones que han circulado en los medios de comunicación y en las redes sociales. La falta de pruebas concretas es un factor importante a tener en cuenta. En un mundo donde la información se propaga rápidamente a través de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice. Pero es fundamental recordar que los rumores y las especulaciones no son pruebas, y que es necesario verificar la información antes de emitir un juicio. ¿Quién está detrás de estos rumores? ¿Qué intereses tienen en perjudicar a Demet? Analicemos el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la difusión de noticias falsas y campañas de desprestigio. Sin embargo, el hecho de que no haya pruebas no significa que las acusaciones sean necesariamente falsas. Es posible que haya habido problemas en el set de filmación, pero que se hayan mantenido en secreto para evitar dañar la imagen de la serie y de sus protagonistas. También es posible que haya habido malentendidos o conflictos personales entre Demet y algunos de sus compañeros de reparto, que hayan sido interpretados como actitudes poco profesionales. El silencio de los implicados es sospechoso. Si las acusaciones son falsas, ¿por qué Demet no ha salido a desmentirlas públicamente? ¿Por qué sus compañeros de reparto no han expresado su apoyo? ¿Será que hay algo que están tratando de ocultar? Analicemos la dinámica de poder en el mundo del espectáculo y veamos cómo los contratos de confidencialidad y el miedo a represalias pueden impedir que la verdad salga a la luz. En cualquier caso, es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa, pero también es una persona que tiene sus propias fortalezas y debilidades. Es posible que haya tenido momentos difíciles en su vida personal y profesional, y que haya reaccionado de una manera que no fue la más adecuada. Todos tenemos días malos, momentos de estrés, situaciones difíciles que nos hacen actuar de forma impulsiva o irracional. Demet no es una excepción. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de una celebridad, hay una persona real con sentimientos, emociones y problemas. ¿Somos demasiado exigentes con los famosos? Les pedimos que sean perfectos, cuando en realidad son tan humanos como nosotros. Analicemos la presión que sufren las celebridades y veamos cómo esta presión puede afectar su salud mental y su comportamiento. Pero también es importante darle el beneficio de la duda y no juzgarla basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Hasta que no haya pruebas concretas que confirmen las acusaciones, es justo presumir su inocencia y confiar en que es una profesional dedicada y comprometida con su trabajo. La presunción de inocencia es un principio fundamental de la justicia. Todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Demet merece el mismo trato. No podemos condenarla basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Necesitamos pruebas concretas y testimonios directos para poder emitir un juicio justo. ¿Estamos siendo justos con Demet? ¿O nos estamos dejando llevar por los prejuicios y los estereotipos? Analicemos nuestro propio comportamiento como consumidores de noticias y veamos si estamos siendo responsables y críticos con la información que recibimos. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que se producen estas acusaciones.
Demet Özdemir es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado y criticado, y cualquier error o desliz es amplificado y difundido rápidamente. La vida de las celebridades es un infierno. No tienen privacidad, no tienen libertad, no tienen derecho a cometer errores. Cada paso que dan es vigilado, cada palabra que dicen es analizada, cada gesto que hacen es interpretado. ¿Cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden mantener la cordura en un entorno tan hostil? Analicemos el impacto de la fama en la vida personal y profesional de las celebridades y veamos cómo la presión mediática puede afectar su salud mental y su bienestar emocional. En este entorno es fácil que se creen rumores y especulaciones sobre su vida personal y profesional. Y es aún más fácil que se la juzgue injustamente basándonos en información parcial o incompleta. Por eso es importante ser cautelosos y críticos con la información que recibimos sobre las celebridades y no dejarnos llevar por los prejuicios y los estereotipos. No podemos creer todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Necesitamos ser críticos y verificar la información antes de emitir un juicio. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la forma en que presentan las noticias sobre las celebridades. ¿Están siendo responsables y objetivos? ¿O están alimentando los rumores y las especulaciones para aumentar su audiencia? Analicemos el papel de los medios de comunicación en la creación de la imagen pública de las celebridades y veamos cómo su forma de presentar la información puede influir en la opinión pública. Volviendo al tema del anillo, creo que lo más probable es que sea simplemente un accesorio de moda que Demet ha elegido porque le gusta y le hace sentir bien. No creo que haya un significado oculto detrás de él, ni que esté enviando mensajes sutiles a través de la forma en que lo lleva. Simplemente creo que es una joya bonita que complementa su estilo y que le da un toque de elegancia y sofisticación. A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. No siempre hay un misterio detrás de cada acción o cada objeto. Quizás el anillo de Demet es simplemente un anillo bonito que le gusta llevar. No hay que buscarle 3 pies al gato. ¿Somos demasiado propensos a buscar significados ocultos en todo lo que hacen las celebridades? ¿Nos gusta crear teorías y especulaciones para mantenernos entretenidos? Analicemos nuestro propio comportamiento como fans y veamos si estamos siendo racionales y objetivos en nuestra forma de interpretar la vida de los famosos. Pero como dije al principio, en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Es posible que Demet tenga sus propios motivos para usar este anillo, y que algún día decida revelarlos al público. Mientras tanto podemos seguir especulando y tratando de descifrar el enigma, pero sin olvidar que lo más importante es respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal en privado. Demet tiene derecho a mantener su vida privada en secreto. No tiene obligación de compartir sus pensamientos, sus sentimientos o sus relaciones con el público. Es importante respetar su intimidad y no presionarla para que revele información que no quiere compartir. ¿Dónde está la línea entre el interés público y la privacidad personal? ¿Hasta qué punto los fans tienen derecho a saber sobre la vida de las celebridades? Analicemos la ética del periodismo del corazón y veamos si se están respetando los derechos de las personas famosas. Y en cuanto a las acusaciones impactantes, creo que es importante ser cautelosos y no juzgar a Demet basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Hasta que no haya pruebas concretas que confirmen las acusaciones, es justo presumir su inocencia y confiar en que es una profesional dedicada y comprometida con su trabajo. La justicia debe ser imparcial y objetiva. No podemos condenar a nadie basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Necesitamos pruebas concretas y testimonios directos para poder emitir un juicio justo. ¿Estamos siendo justos con Demet? ¿O nos estamos dejando llevar por los prejuicios y los estereotipos? Analicemos nuestro propio comportamiento como consumidores de noticias y veamos si estamos siendo responsables y críticos con la información que recibimos. También creo que es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa, pero también es una persona que tiene sus propias fortalezas y debilidades. Es posible que haya tenido momentos difíciles en su vida personal y profesional, y que haya reaccionado de una manera que no fue la más adecuada. Pero eso no la convierte en una mala persona, ni en una profesional incompetente. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos tenemos derecho a cometer errores y aprender de ellos.
Demet merece el mismo trato. No podemos juzgarla por sus errores pasados y negarle la oportunidad de redimirse. ¿Estamos siendo compasivos y comprensivos con Demet? ¿O estamos siendo demasiado duros y críticos? Analicemos nuestro propio comportamiento como seres humanos y veamos si estamos siendo empáticos y tolerantes con los demás. En definitiva, creo que es importante ser justos y objetivos al juzgar a las celebridades y no dejarnos llevar por los prejuicios y los estereotipos. Demet Özdemir es una figura pública que merece nuestro respeto y nuestra consideración, al igual que cualquier otra persona. Todos merecemos respeto y consideración. No importa si somos famosos o anónimos, ricos o pobres, guapos o feos. Todos somos seres humanos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Demet merece el mismo trato. No podemos juzgarla por su fama o su éxito. Necesitamos verla como una persona real con sentimientos, emociones y problemas. ¿Estamos siendo respetuosos y considerados con Demet? ¿O la estamos tratando como un objeto de entretenimiento? Analicemos nuestro propio comportamiento como miembros de la sociedad y veamos si estamos promoviendo el respeto y la tolerancia hacia los demás. Y bueno, mis queridos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado el misterioso anillo de Demet Özdemir, hemos explorado las acusaciones impactantes que han surgido en los últimos meses, y hemos tratado de llegar a una conclusión justa y objetiva. En resumen, hemos visto que el anillo podría ser simplemente un accesorio de moda, pero también podría tener un significado más profundo. Hemos visto que las acusaciones son graves, pero que no hay pruebas concretas que las confirmen. Y hemos visto que Demet Özdemir es una figura pública que merece nuestro respeto y nuestra consideración. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes del anillo de Demet Özdemir? ¿Creen que tiene algún significado oculto? ¿Qué opinan de las acusaciones impactantes? ¿Creen que son verdaderas o falsas? Nos encantaría conocer su opinión. Y para finalizar, quiero recordarles que den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.